Nos alegra que estés con nosotros. Nuestro tema de hoy, el gobierno y tú. Sigue con nosotros. Alaba a Dios, alaba, Él está vivo. Vamos a batir esa palma para el Señor. Vamos a alabarlo con gozo, aleluya. Con mi alma te alaba, Jesús. Oh Señor, ten misericordia de mí, Jesús. Ayúdame a sonreír en medio de la prueba. Alábale. Qué bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también. Qué bonito es vivir y qué hermoso es soñar y saber sonreír y a todos amar. Qué bonito es mirar a los peces del mar, a la luna y al sol por el cielo brillar. Qué bonito es saber que hay un Dios que nos da todo esto y más, su amor y su paz. ¡Vamos a todos! ¡Qué bonito es! ¡Dígalo! ¡Qué bonito es! ¡La, la, 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 la! ¡Alaba a Dios! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Alaba la presencia de Dios. Levanta tu mano, aleluya. Oh Santo, oh Señor, dale fuerza al cansado, aleluya. Dale fortaleza al afligido. Oh, mi alma te alaba. Cuán grande es tu poder, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bonito es mirar a un jardín florecer y a un anciano cantar de los tiempos de ayer. Qué bonito es cantar a ese Dios que nos da la canción del amor y de la libertad. Qué bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también. Qué bonito es vivir y qué hermoso es soñar y saber sonreír y a todos amar. Vamos a ver todos. Qué bonito es. Qué bonito es. La, 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 levanta tu mano arriba, aleluya. Levanta tu mano, siente la presencia de Dios. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a decirle qué bonito es. Ese coro que se escuche. Todos. Qué bonito es. Sí, qué bonito es. La, 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 la. Alaba a Dios. Qué bonito es. Qué bonito es. La, 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 la. A su nombre. Alaba la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos alegramos en tenerte con nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga, ya sea que estés en este momento juntos en la familia Reconciliación, adorando a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, nuestro Dios, el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Alábale, alábale con tus labios, con tu corazón, con tu alma, con todo tu ser. Él lo merece, es el único que lo merece y por eso debemos hacerlo. Nos alegra tenerte. Y te recordamos que nuestro tema de hoy es el gobierno y tú. Muy interesante tema. Esperamos que el Señor te hable y te dé una bendición grande a través de la Biblia, que es su palabra.
decir que más allá hay un lugar donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le dará en su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Pruebas cantaré que soy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Gloria al Señor. Allá quiero estar. ¿Tú quieres estar allá también? Sí, con Jesús para siempre morar con él. Yo espero que cada día tú digas: ven, Señor Jesús, establece tu reino, toma tú el control que te pertenece, porque tú eres el creador, el sustentador y el salvador, el único dueño, el dueño de tierra y cielo y de la vida de todos los hombres. Dios es el que está en control de todas las cosas. Él es el Rey de gloria. Y bueno, en esta hora quiero recordarte que hoy es el último domingo del mes y recordamos siempre a los que cumplen o celebran de haber nacido, cumpleaños. Si tú eres uno de estos, pues Dios te bendiga, te felicitamos y queremos en esta hora orar y pedir la bendición de Dios, la bendición de Dios. Queremos levantar la mano como señal que nos unimos como la familia Reconciliación, ¿verdad? Y vamos a llevar un ruego delante del Señor y vamos a llevar nuestros ruegos, nuestras peticiones delante del Señor. Amén. ¿Estás listo? Pues vamos adelante. Padre, bendito sea tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh, Padre del cielo, Dios altísimo, nuestro Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. A ti sea la gloria y la alabanza. Nos unimos en un mismo sentir, Señor, para exaltar tu nombre en esta hora. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque solo tú mereces la honra y la gloria. Queremos que todo nuestro ser, Señor, esté adorándote y bendiciendo, no solo en este momento, sino en cada momento.
sabiendo que tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Oh Dios, vamos delante de ti en esta hora pidiendo por los que han cumplido años durante este mes, que la paz y la bendición tuya sea sobre sus vidas, que puedan ser agradecidos a ti y que, Señor, donde quieras que tú tengas un hijo tuyo, una hija tuya, pueda ser para alabanza de tu gloria, Señor. Oh, Señor, ponemos nuestras peticiones delante de ti, esas peticiones que están en lo profundo del corazón, conforme a tu voluntad, que tú te glorifiques, Señor, y tú te exaltes en darle respuesta. A ti sea la gloria y la alabanza en Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro Dios por siempre, es que Él reina y por siempre reinará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al Señor. Padre, abrimos tu palabra, la Biblia, con la certeza que ella tiene la respuesta para todas nuestras inquietudes. Señor, te alabamos por dejarnos tu palabra, Señor. Te alabamos porque tú eres el Dios bueno. Y queremos en esta hora pedirte, oh Señor, que la dirección y la iluminación de tu Espíritu nos guíe y que este tiempo de meditación en la Biblia, Señor, sea de bendición. Que cada palabra, todo lo que se diga, redunde para tu gloria, Señor.
Nos ponemos incondicionalmente en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos anunciado que nuestro tema de hoy es el gobierno y tú. Y hay algo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Qué cosa? Bueno, que tengan en la Biblia, no en la mano, sino que la tengan en la mano y la abran y la lean y lean los pasajes bíblicos. Unos los vamos a leer, otros los vamos a dejar para que usted los lea después y lo medite con tiempo en este sentido. Dios ha establecido 3 instituciones y la primera institución que Dios estableció está en Génesis capítulo 2 del 18 al 25 y esa institución que Dios estableció fue la familia. Dios le llevó a Adán los animales en parejas y cada uno con su compañía, pero como dice Génesis 2:20, no halló ayuda idónea para Adán. Y Dios hizo que primero Adán estuviera consciente de la necesidad que tenía y después satisfizo su necesidad con la creación de Eva. Y al satisfacer la necesidad del uno por el otro, Dios decretó cómo debían comenzar la familia. Génesis 2:24, con un hombre y una mujer. La segunda institución que Dios estableció está en Génesis también. Está en Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 17. A partir del capítulo 4 de Génesis, mis hermanos, se hizo cada vez más evidente la necesidad de un orden externo. Y ahí encontramos en primer lugar en Génesis 4, ¿qué es lo que encontramos? El trágico asesinato de Abel por su hermano Caín. Y en los versículos 10 al 16 de Génesis 4 encontramos cómo el mismo Dios decretó el castigo para Caín. Pero el asesinato no terminó con Caín. A pesar del castigo, aumentó el desorden y también el asesinato. Si usted se lee los versículos 23 y 24 de Génesis 4, va a encontrar que Lamec se siente orgulloso y se jactaba de que él podía matar como el mismo Caín lo había hecho. Si seguimos mirando la Biblia y usted va a Génesis capítulo 6, versículos 11 al 13, dice que en la época de Noé, la tierra estaba llena de violencia. El orden se había derrumbado y la corrupción era tan grande que solo la destrucción por medio del diluvio podía curarla. Se necesitaba una institución que promoviera el orden civil. La tercera institución que Dios fundó, sí, esa misma, Hechos capítulo 2, la iglesia. Así que la primera fue la familia. La segunda en Génesis 9 fue el gobierno. Y en Hechos 2 encontramos la tercera institución que Dios fundó, la iglesia. Y Pablo le estaba escribiendo a los cristianos que vivían en el mismo corazón del Imperio Romano. Y aunque las grandes persecuciones aún no habían comenzado en el tiempo que Pablo escribe la carta a los romanos, que es en la cual nos estamos basando, el cristianismo era considerado una secta judía y como la religión judía era aceptada o aprobada por el Imperio Romano, todavía no había llegado a los grandes problemas. Pero vendría el día en que sería muy difícil, si no imposible, que un cristiano fuera fiel al emperador y tuviera que hacer lo que le exigía el Imperio Romano. Le exigía que quemara incienso sobre el altar y afirmara César es Dios. Y los gobernantes, porque estamos hablando del tema del gobierno y tú, ¿verdad? No siempre han sido la bendición que Dios quiso que fuera. Con frecuencia, los gobernantes no han sido modelos de justicia, sino de injusticia. No de paz, sino de violencia y de crueldad. El gobierno y la ley civil dan por hecho que las personas son pecadoras, aunque no lo dicen de esa manera, ¿verdad? Y que por lo tanto la sociedad nunca será perfecta. El gobierno y la ley civil se dirigen a la conducta externa, no al corazón. Ustedes recuerdan en Mateo 19, cuando le preguntaron a Jesús,
Jesús, maestro, está bien que se le dé un certificado de divorcio, se divorcie de la esposa, ¿está de acuerdo? Y el Señor le respondió con Mateo 19:8. Yo quiero leerlo exactamente como está en la Biblia. Yo te pido que tú lo busques en Mateo 19:8. En Mateo 19:8 y dice allí la Biblia, la respuesta de Jesús. Mateo 19:8. Cuando ellos le preguntaron, bueno, ¿es correcto que le dé carta de divorcio por cualquier cosa a la esposa? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Si los corazones fueran puros delante de Dios y de las otras personas, no habría necesidad de leyes gubernamentales que regularan el comportamiento externo de las personas. ¿Escuchaste eso? Si tu corazón y mi corazón, el corazón de todos delante de Dios y delante de uno de los otros, fueran corazones puros, no tendríamos necesidad de leyes de parte del gobierno para regular el comportamiento externo. Aunque Dios quiere que las personas obedezcan a la ley civil, esa obediencia no es suficiente para hacernos santos delante de Dios. Y ahí te refiero a el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Jesús dice que la justicia delante de Dios viene solo por la perfecta obediencia a una norma mucho más alta que la ley civil. Una norma establecida por la ley moral, no por la ley civil. La ley moral exige la perfección del corazón y luego la perfección de conducta. Pero como carecemos de la perfección del corazón, la ley moral, más que cualquier otra cosa, mis amados hermanos, nos muestra nuestro pecado y la desesperada necesidad que todos tenemos de un Salvador. La ley moral nos muestra la necesidad de ayuda, de perdón, de paz, que solo se encuentran en Jesucristo. El primer mandamiento de la ley moral, tú lo recuerdas, ¿verdad? Es amar a Dios. El segundo emana de este primero, amar y servir al prójimo. Que esto demuestra nuestro amor a Dios y el deseo de servirlo a Él. Pero nos preguntamos, ¿por qué es necesario el gobierno? El gobierno civil controla y reprime el mal, al menos en cierta medida. El propósito de la ley civil no era ni es la salvación, ni establecer justicia delante de Dios. Al contrario, su propósito e intento es mantener el orden externo y controlar la conducta externa de las personas cuando el amor de Dios no las motiva. Dios les da a los cristianos la ley moral y el mandato de amar y servir al prójimo. Pero también está detrás el gobierno, o mejor, está detrás del gobierno y de la ley civil, los cuales amenazan tanto a los cristianos como a los no cristianos. Cuando el comportamiento le falta el amor y se convierte en violencia contra la vida ajena y contra los bienes del prójimo. Y hay un personaje del cual queremos hablar y que nos va a ayudar mucho a entender la relación entre el gobierno y tú. Y es el rey David. David y el gobierno civil. ¿Recuerda la historia? Aunque Dios escogió a Saúl como primer rey de Israel, lo rechazó, según dice 1 Samuel capítulo 15, cuando desobedeció a Dios. Y Dios le dijo a Samuel, allí en el capítulo 16 de 1 Samuel, los versículos 1 al 3, que fuera y ungiera a David como nuevo rey de Israel en lugar de Saúl. ¿Recuerdas la historia? Bueno, la puedes leer después con calma allí en tu Biblia. Bien, algo interesante. Podríamos esperar tú y yo que David iniciara una revolución lo más pronto posible para derrocar el gobierno del rey Saúl. Después de todo, no era David
el gobernante señalado por Dios para Israel? ¿No le había prometido Samuel a David de parte de Dios que iba a gobernar a Israel y que Saúl había sido rechazado? Pero mis amados hermanos, David no inició una revolución. David no trató de asesinar al rey Saúl. Aunque los amigos de David les pareció que había llegado el momento, recuerda allí en 1 de Samuel, capítulo 24 y capítulo 26, ellos le dijeron, David, es el momento que mates al rey Saúl. David se negó a hacerlo. Saúl se había vuelto cruel, malvado y perseguidor. Eso está allí en 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 6 al 19. Pero aún así, David se negó a actuar contra él. Pues Dios está detrás del gobierno que él establece, aunque el gobierno no lleve a cabo los propósitos que Dios le señaló. Escucha bien, Dios está detrás, aunque el gobierno no lleve a cabo los propósitos que Dios le ha señalado. David también se negó a ceder a la injusticia de Saúl. Y aquí viene un punto muy importante. David resistió el mal del gobierno sin caer en la maldad de la revolución. Este es un principio importante, mis hermanos, y duradero. La revolución, aún contra un gobierno impío, es mala. Es un pecado contra Dios. De la misma manera que ayudar a los malvados que están en el poder a realizar sus malvados propósitos está mal, está malo. Y es un pecado también contra Dios. Es decir, que es un pecado contra Dios el que nosotros tengamos un espíritu de destrucción y de revolución y de guerra, como es también malvado apoyar el mal, y apoyarlo cuando vemos el propósito malo es pecado contra Dios. Cuando David, escucha esto, cuando David ya no pudo seguir sirviendo a Saúl, ¿qué hizo? Se fue. David partió y se alejó de Saúl, no solo para salvar su vida, sino también para dar testimonio a la verdad de que Dios no apoyaba la injusticia de Saúl, ni su persecución, ni su crueldad. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, el pero, dejó que Dios se encargara de Saúl, dejó que Dios gobernara la historia y que trajera el día de justicia para el injusto gobierno de Saúl. Dejó que Dios cumpliera la promesa de que un día David sería el rey. No siempre es fácil saber dónde se encuentra el punto medio entre la resistencia agradable a Dios y la rebelión pecaminosa. Pero el principio general es claro en el comportamiento de David. La violencia y los actos de rebelión contra un gobierno en el poder son pecado. Eso es verdad, aun si el gobierno esté pervirtiendo el propósito divino para el gobierno. Aun si el gobierno sea tan perverso como para perseguir a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando el gobierno apoya el mal y es el principal perseguidor? No debemos rebelarnos ni unirnos al mal. Debemos esperar que Dios venga la sangre de su pueblo, aunque tengamos que esperar hasta el día del juicio. Y ahora quiero hablarte de otro personaje que nos instruye mucho acerca del gobierno, y tú, el gobierno y yo, y es Daniel. En el libro de Daniel, ¿recuerdas? Vemos muchas veces cómo Daniel y sus amigos conseguían el equilibrio entre obedecer al gobierno, pero también resistían la injusticia cuando el gobierno sobrepasaba sus límites. Si vamos al capítulo 3 de Daniel, los amigos de Daniel se negaron a comprometer la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, y se negaron, capítulo 3 de Daniel, a adorar la estatua del rey. Sin embargo, no hicieron nada que pudiera parecer el comienzo de una rebelión. Estuvieron dispuestos a morir antes de caer en el pecado de la idolatría contra Dios. Pero de la misma manera estaban dispuestos a morir antes de caer en el pecado de rebelión contra el gobierno. Daniel y sus amigos no hicieron campaña
para el establecimiento de un gobierno cristiano. Ni la historia sagrada nos dice que buscaran la persecución de los que no creían en Jehová Dios de los ejércitos y de los que adoraran a los ídolos. Para ellos el interés del gobierno debía ser la conducta externa. Así que cuando el gobierno ordenó la idolatría, ellos se resistieron. Cuando estuvieron en puestos de poder, porque así estuvo Daniel, estuvieron sus amigos, no intentaron imponer su religión por la fuerza ni por la ley, ni suprimieron la religión de otros mediante la ley o mediante la fuerza. Mis hermanos, la adoración es asunto del corazón y de la conciencia. Por lo tanto, no es un interés propio del gobierno. El gobierno no puede meterse en eso. ¿Qué notamos nosotros en los fieles hijos de Dios que vivieron el tiempo del exilio, el tiempo de la persecución? Primero, no se rebelaron, sino procuraron lo mejor para el estado donde vivían. Recuerden, como decía el profeta Jeremías, oren por donde ustedes están, porque la bendición de ellos está vuestra bendición. Segundo lugar, cuando el gobierno ordenó la idolatría, se negaron a obedecer, pero no trataron de hacerle daño al Estado de ninguna manera. Tercero, procuraron lo mejor para el gobierno mediante el servicio fiel y especialmente por la confesión pública de su fe en el Dios verdadero. En cuarto lugar, no esperaron que el gobierno estableciera la religión del verdadero Dios, ni pretendieron suprimir la adoración de falsos dioses con la espada del Estado en la mano. El gobierno se debe interesar en la conducta que amenaza el orden de la sociedad, en la conducta violenta, en la que priva a otros de la vida o de la propiedad injustamente. Y yo quiero llevarles al pasaje de Romanos 13, 1 al 7, que es allí la más completa de todas las exposiciones en el Nuevo Testamento con respecto a el gobierno. Si usted va allí a Romanos 13, ya lo tiene en su Biblia, Romanos 13, los versículos del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice el versículo 4 de Romanos 13, está al servicio de Dios. Y es una verdad independientemente si el gobierno lo sabe o no lo sabe, independientemente de la manera que llegó al cargo de gobierno, ¿verdad? Estos versículos describen de manera sencillamente cuál es la tarea del gobierno. La primera cosa que nos dice Romanos 13 es alabar lo que se hace bueno. Segundo, ser el terror de los que hacen lo malo. Tercero, castigar a los que hacen lo malo, llegando aún hasta la pena de muerte. Por eso dice, no en vano lleva la espada. El gobierno es siervo de Dios para castigar al que hace lo malo. Y la espada tiene dos cosas para usarla en las manos del gobierno: ejecutar al criminal o usarla en un soldado en tiempo de guerra para salvar a la nación. En cuarto lugar, recolectar los impuestos que considere necesario para llevar a cabo su tarea como gobierno. Los cristianos debemos ser ciudadanos del Estado obedientes y pacíficos, porque sabemos de dónde viene el gobierno, sabemos quién está detrás de él. Sí,
Sabemos que el gobierno civil es de Dios y no es del hombre, aunque lo creamos de otra manera. Pero Romanos 13 no es el único lugar en el Nuevo Testamento en que Dios nos habla del gobierno. Yo les voy a invitar a ir a la carta del apóstol Pablo a Tito, Tito capítulo 3. Y en Tito 3, vamos a leer ahí en Tito capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Dice, recuérdales, Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y el apóstol Pedro habló en términos muy parecidos. Vamos a ir a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí estoy yo con mi Biblia. Igual que ustedes buscando el texto. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Leemos lo que dice la Biblia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que el apóstol Pedro dice algo muy similar. Ahora, una pregunta nos asalta, o varias. ¿Qué pasa si el gobierno no hace lo que el apóstol Pablo dice que debe hacer? Dios no le dio al gobierno responsabilidad sobre el pensamiento y sobre la fe. Sin embargo, Pablo no deja lugar para la rebelión ni siquiera contra el injusto gobierno bajo el cual él vivió. Él vivió bajo un gobierno bien injusto. Ahora, si el gobierno no hace lo que es justo, eso no nos da a los cristianos excusa para hacer lo malo. La otra pregunta, ¿cómo puede un gobierno ser siervo de Dios para nuestro bien cuando hace lo malo? Cuando persigue a la iglesia y mata a los cristianos. Bueno, Dios no le dio al apóstol Pablo ni nos ha dado a nosotros una respuesta directa a esta pregunta. Interesante, ¿verdad? Y muy interesante. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Dios nos dice qué, pero Dios no nos dice por qué. ¿O sí? Por ejemplo, Dios nos dice que nos ama. Pero si nosotros le preguntáramos por qué, la respuesta sería porque elegí amarlos. Para nuestra manera de pensar, esto no sería una respuesta, ¿verdad? Dios nos dice que Él nos hizo a nosotros, hizo todas las cosas. Y si le preguntaran, ¿por qué? La respuesta sería, porque me agradó mostrarle que los amo y los hice creándolos y dándole todo lo que son y todo lo que tienen. Si le preguntamos a Dios, ¿por qué permite que el mal esté en el mundo? La respuesta sería, envié a mi Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado y del infierno. Otra pregunta. ¿Significa esto que Dios desea el mal cuando el gobierno hace lo malo? Ay. ¿Significa que Dios desea el mal cuando el gobierno hace lo malo? ¿Impulsó Dios al gobierno, a los gobiernos a matar a los apóstoles? ¿Instigó a gobiernos a matar a millones de personas a través de los tiempos? Claro que no. Cuando un gobierno hace lo malo, lo hace por la naturaleza pecaminosa de los que están en el gobierno. Pero el gobierno sigue siendo siervo de Dios, aunque actúe malvadamente. Y Pablo lo enfatiza allí en Romanos 13:1, cuando dice varias veces, no hay autoridad sino, Romanos 13:1, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cómo podemos decir que el gobierno, cómo podemos decir que Jesucristo es el rey sobre el gobierno? ¿Cómo podemos decir que Él gobierna sobre el gobierno? Bueno, la manera como Cristo gobierna a las naciones es muy diferente a la manera en que gobierna la iglesia. Y la manera en que Cristo gobierna a las naciones se puede resumir de esta manera. Primero, Cristo gobierna a las naciones sin revelarse personalmente. La mayor parte de los tiempos las naciones y los gobiernos ignoran a Cristo y a la Biblia, que es su palabra. Ignoran que Cristo es el gobernador verdadero, escondido a sus ojos. En segundo lugar, Cristo gobierna a las naciones sin el consentimiento de ellas hoy. Continuamente se oponen.
a veces de manera violenta, a Jesucristo y a su palabra. Sin embargo, una cosa importante, finalmente Cristo triunfará. Cristo no les explica a las naciones ni a nosotros cómo Él está realizando su gobierno omnipotente cuando las naciones y los gobiernos se oponen a Él, cuando actúa malvadamente, cuando persigue a la iglesia del Señor. Solo nos dice que tiene el control y que finalmente triunfará, que controlará todo para el beneficio de los creyentes, aunque ellos no lo puedan ver. Y allí está en Romanos capítulo 8, 31 al 39. Cristo llama a los cristianos a confiar en la Biblia, que es su palabra, que Él es el rey de toda la tierra, vean o no su gobierno. Yo me hago miles de preguntas como humano que soy, cuando veo, Dios mío, mira este gobierno lo que está haciendo, mira este hombre malvado, mira este grupo de personas haciendo estas cosas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero algo que no, yo doy gracias a Dios porque Él me lo recuerda, es esta realidad. El rey es Cristo. Y negarse a obedecer los gobiernos sería negarse a obedecer a Jesucristo. Puede haber diferencia entre estos dos reinos, el reino del gobierno y el reino de Cristo. Bueno, los reinos de esta tierra están en un mapa. El reino de Cristo está en los corazones. A uno le interesan nada más que los asuntos temporales, al otro los asuntos espirituales y eternos. A uno le interesa solo la conducta externa y el otro se preocupa por lo que motiva esa conducta. Al uno entramos por el nacimiento, entramos a los gobiernos y a este reino terrenal por el nacimiento visible y físico, pero entramos al reino de Jesucristo por el nacimiento espiritual a través de la puerta de la fe en Cristo por medio del evangelio. En este reino terrenal morimos, pero en el de Cristo, el espiritual, vivimos para siempre. Nuestro deber para el gobierno en primer lugar es obediencia. La segunda es respeto. Respeto, el respeto, el respeto que tenemos por los funcionarios del gobierno tiene que ver con su oficio, no con su persona. Y le pongo el ejemplo. Pablo vivió en el tiempo del emperador Nerón, uno de los peores y más villanos emperadores. Pero Pablo no tenía que respetar al emperador Nerón por ser como persona, sino respetarlo en causa, y lo hizo, de su oficio. Cristo nos dio también un ejemplo en este aspecto. Él no usó ni una sola palabra como falta de respeto de su boca cuando estuvo frente a los tribunales judíos, el tribunal de Herodes, ante los romanos. Y dice allí en Primera de Pedro 2:23, y es un recuerdo que no debemos olvidar, dice: cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pablo nos dio un ejemplo en esto también. Pablo sabía que sus jueces podían ser injustos, pero en todas sus apariciones ante los tribunales respetó a las autoridades puestas sobre él, aunque esas personas merecían el juicio de Dios. Eso lo puede leer ahí en Hechos capítulo 23 del 1 al 5. Es decir, que obediencia, respeto. Y el otro aspecto que dice aquí el pasaje es el pago de impuestos. Ninguna palabra dicha por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, justifica ningún tipo de evasión de impuestos. También aquí el principio es la sumisión al gobierno. Puede ser que el gobierno use los impuestos de maneras que nos ofenden, que nos ultrajan, aún de maneras contrarias a la palabra de Dios. Los impuestos pueden usarse para pagar enseñanzas impías en las escuelas. Los impuestos también pueden financiar el aborto, que es un asesinato. Los impuestos pueden apoyar un sistema de justicia que es muchas veces injusto. No obstante, si Pablo no les aconsejó a los cristianos en su tiempo evadir impuestos en aquel tiempo, ¿cómo podríamos encontrar una excusa en este tiempo? Es decir, que la sumisión nos corresponde. El juicio le corresponde a Dios. La razón por la que pagamos impuestos es porque nuestro Rey y Salvador ha dicho que lo hagamos. Dice Romanos 13:5, leemos Romanos 13:5 de nuevo.
dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia no se forma por nuestros pensamientos ni por nuestra razón, sino por la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Y ahí encontramos los versículos 6 y 7, 5, 6 y 7, Romanos 13. Debemos respetar al gobierno por motivo de conciencia. Cualquier ciudadano puede obedecer la ley por temor al castigo, pero el cristiano debe obedecer por causa de la conciencia. Por supuesto, si el gobierno interfiere con la conciencia, entonces el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que dijeron los apóstoles allí en Hechos, capítulo 5, 29. Juzgad vosotros, ¿a quién debemos obedecer? Claro, a Dios antes que a los hombres. Pero cuando la ley está en lo correcto, el cristiano debe obedecerla si quiere tener buena conciencia. ¿Oíste esto, mi hermano? Ese es quizás uno de los puntos tremendos que tenemos que ver en Mateo 22, 15 al 21. Allí cuando le pusieron, ¿se debe pagar impuestos? ¿No se debe pagar impuestos? Mateo 22, 15 al 21. Jesús terminó diciendo en Mateo 22, 21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Todo, incluido César. Cuando le damos a César lo que es de César, le estamos dando a Dios lo que es de Dios también. No lo mire como dos cosas separadas, porque realmente es una sola. Dios es el único dueño y a Dios le pertenece lo que es de Dios y lo que es del César también. Lo otro que debemos hacer por el gobierno es, bueno, está en 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a invitarle a buscarlo allí, pero búscalo en su Biblia, vamos a buscarlo, vamos a leerlo en la Biblia. Allí buscamos 1 Timoteo, capítulo 2. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está a lo que debemos hacer por el gobierno. Orar. La fe no es un asunto propio del gobierno, como tampoco la espada es un asunto propio de la iglesia. Hay momentos en que tú y yo como cristianos debemos resistir al gobierno. Cuando el rey Saúl trató de matar a David, David no se rebeló, pero David sí se resistió. Cuando el rey Nabucodonosor trató de obligar a los amigos de Daniel a adorar al Dios falso, ellos no se rebelaron, pero sí se resistieron. Cuando el rey Darío promulgó un decreto que prohibía orar, Daniel no se rebeló, pero sí se resistió. Vemos también lo mismo en Hechos capítulo 5, en el ministerio de Pablo. Y quizás la manera más sencilla, mis hermanos, de resumir este aspecto es recordar primero que cuando un gobierno trate de ser la iglesia, los cristianos debemos resistirnos. En segundo lugar, cuando un gobierno trate de obligar a un cristiano a una conducta contraria a la Biblia, que es la palabra de Dios, el cristiano tiene que resistirse. Y ahí está el ejemplo de Hechos capítulo 5 y el ministerio de Pablo. Hay un límite que el gobierno no puede cruzar. Si el gobierno manda desobediencia a la voluntad revelada de Dios en la Biblia, los cristianos tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos ha llamado a adorarlo solo a Él, a usar de manera correcta y santa su nombre y a oír y compartir con amor su palabra. El Estado no tiene el derecho de prohibir lo que Dios manda. Hasta cosas tan elementales como obedecer las leyes del tránsito son parte de la ciudadanía cristiana. La desobediencia a la ley del país es desobediencia a Dios. No olvide esto. Y vamos ahora a ver los versículos
de Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10, o 8 al 10, 8, 9 y 10. En Romanos 13 dice 8, 9 y 10, no debáis a nadie nada, sino, ¿qué dice ahí? Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un motivo para tener una correcta relación con el gobierno y con nuestros semejantes es por causa del amor. El círculo de responsabilidad lo extendió aquí Pablo, incluyendo a las personas más allá del gobierno. Dice, amaos los unos a los otros. Ese es el principio básico de la vida cristiana. Es el nuevo mandamiento de Juan 13:34 que Cristo nos dio. Cuando ponemos en práctica la ley del amor, no hay necesidad de otras leyes, porque el amor lo abarca todo. Como creyentes no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y nuestro motivo para obedecer a Dios y para ayudar a otros es el amor de Cristo en nuestros corazones. Dice el texto, no debáis a nadie nada. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Se refiere a las finanzas tuyas y mías? Sí. La Biblia no prohíbe pedir dinero prestado ni las transacciones financieras legales que involucran intereses. Lo que sí prohíbe la Biblia es cobrar intereses muy altos, la usura, ¿verdad? En mi país le dan a su nombre, quizás en el tuyo se lo dice de manera diferente, pero la usura. Si debo cobrar un 3%, un 4%, cobro un 10%, cobro un 15%, cobro un 20%. Eso es usura y la Biblia lo prohíbe. La Biblia prohíbe robar a los hermanos, hacerle cosas traquimañas para robarle, ¿verdad? La Biblia está en contra de fallar en pagar con honestidad las deudas que tenemos. Y mira, te voy a dejar algunos versículos en Éxodo capítulo 22 y en Nehemías capítulo 5 que habla sobre esta realidad de fallar en pagar con honestidad nuestras deudas. Mateo 25, 27 y Lucas 19, 23 indican que la banca, las inversiones con el fin de obtener ganancias no son malas. Claro que ninguno debe endeudarse sin necesidad. Mi eterna batalla, ¿verdad? O firmar contratos que no puede cumplir. Eso dice la Biblia, no robarás. No robarás. Cuando tú tomas una deuda, tú estás tomando el dinero de otra persona. Y si no estás pagando el dinero de otra persona, estás robándole a esa persona, pero por sobre todo estás robándole a Dios. Y en esta sección, Pablo se concentra en el problema. El problema es el corazón humano, porque el corazón humano es pecaminoso. Dios ha establecido el gobierno, pero las leyes no pueden cambiar el corazón. El corazón del ser humano todavía es egoísta y solo puede ser cambiado por uno, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Y una de las motivaciones que queremos ver en los versículos 11 al 14, son los últimos versículos del capítulo 13, nos muestra por qué debemos obedecer la ley o debemos obedecer al gobierno. Y es nada más y nada menos, escucha. Y esto, conociendo el tiempo, versículo 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por causa de Cristo, nuestra devoción a Cristo. Y aquí hace Pablo hincapié sobre la inminente venida de Cristo. Y si en tiempo de Pablo él creía que la venida de Cristo estaba inminente, ¿cuánto más podemos nosotros hoy estar seguros que él viene por su pueblo, por sus hijos? Como sus siervos queremos ser hallados fieles. Tú quieres ser hallado fiel, yo quiero ser hallado fiel cuando Cristo venga. La culminación de nuestra salvación, nuestra glorificación está cerca, está amaneciendo.
Por tanto, debemos estar preparados. Y Pablo hace varias exhortaciones ante este inminente regreso del Señor. Los exhorta a levantarse y a desechar y a vestirse, ¿eh? No queremos estar con vestidos sucios cuando el Señor venga. El cristiano se viste con las armas de luz, no con las obras de las tinieblas. No tiene razón para enredarse en los placeres pecaminosos de esta sociedad sin Cristo. Finalmente, el apóstol Pablo los amonesta aquí en el versículo 14 a ser maduros, vestidos del Señor Jesucristo. Significa llegar a ser más como Él. Recibir por fe para nuestra vida diaria todo lo que Cristo es. Miren, mis hermanos, nuestro crecimiento, y algunos hemos crecido demasiado, especialmente hacia adelante con nuestra barriga, ¿verdad? Depende de lo que comemos. Y por eso Dios nos amonesta a no proveer para los deseos pecaminosos, para la carne. Si alimentamos la vieja vida, fallaremos. Pero si alimentamos el hombre interior con las cosas nutritivas del Espíritu Santo, vamos a tener éxito. En otras palabras, tú y yo, como ciudadanos cristianos, debemos ser el mejor ejemplo de ciudadanos. Puede ser que como cristianos, hermanos, tengamos diferentes ideas con respecto a decisiones políticas del gobierno, etcétera, etcétera. Pero debemos concordar en una actitud como Dios ha establecido en su palabra hacia el gobierno humano. Dios está llamando a que nosotros seamos ese bendito ejemplo. Y yo sé que tú quieres que Dios se glorifique en tu vida, mi hermano, mi hermana. Que así sea. Pídele al Señor. Espíritu Santo Dios que mora en mí. Hazme un ciudadano que glorifique tu nombre y que te agrade a ti, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú, mi amigo, mi amiga que has estado conectado en este tiempo con nosotros adorando al Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos en la familia Reconciliación. O que quizás nos mires o nos vea de forma diferida, déjame decirte algo. Dios es un Dios santo, 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 perfecto. Y tú eres un pecador. Tú lo sabes. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Estás de espalda a Dios. En un sentido, sí lo estás porque no lo has rechazado de plano, pero no has tomado una decisión de decirle a Dios. Yo te invito a hacerlo. Reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido, oh Dios, que me perdones. Confío en Jesucristo como mi Salvador. Díselo a Dios. Toma la decisión y esa decisión va a ser una bendición que va a llenar tu corazón y tu vida desde ahora y por la eternidad. Que Dios te bendiga. Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás.
ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo, Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo, Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo, Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres santo, Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Tú eres santo, Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres santo, Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Grande eres, Dios. Grande eres. Exaltado sea tu nombre. Oh Señor, bendito eres. Enséñanos a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a darte gloria. Oh Padre eterno, te alabamos. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, con cada amigo, con cada amiga. Señor, que la paz y la bendición de tu Espíritu esté allí, Señor, y tú estés glorificando tu nombre, porque solo tú mereces toda la gloria. Señor, encomendamos nuestras vidas delante de ti y te damos gracias porque, Señor, tú eres la esperanza segura, la certeza segura. Te alabamos, Señor. En Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.